Bueno, muy buenas tardes a todos, a los que se suman, a los que ya estaban. Vamos a darle comienzo ahora a otro panel de este segundo Congreso Nacional de Fitosanitarios, pero para ello voy a convocar a que se acerque aquí, a acompañarme en la moderación en la que ejerceremos el oficio que ejercemos en la vida cotidiana, el de periodistas, a mi colega Marcos López Arriazu. Ustedes ya lo conocen, lo recibimos con un aplauso. Gracias, Marcos. Allí el micrófono. ¿De qué trata este panel? El tema es productividad y ambientalismo. Productividad y ambientalismo. Y no hago de locutora para decir y. Es que va a tener mucho que ver en la charla que hoy van a estar desarrollando los que saben del tema y en las preguntas que intentaremos formular junto con Marcos esta letra, que no es casual que se haya elegido. Pero para ello nos planteaban desde la organización que dijéramos y nos preguntáramos por qué nos cuesta tanto unir las cosas, productividad y ambientalismo. Marcos, voy a convocar, si te parece bien. Dale, adelante. A quienes nos van a estar acompañando. En primera instancia, vamos a llamar para que nos acompañe a la ingeniera agrónoma Jimena Rojo Brizuela. Jimena es productora agropecuaria, la recibimos con un aplauso para darle ánimo. No es fácil estar acá arriba. Es productora agropecuaria, responsable de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy. También recibimos, nos sentamos, así estamos más cómodos, ¿le parece? Ahí está. También recibimos con un fortísimo aplauso a Ana Paula Motrel, secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Trenquelauquen. Gracias y el aplauso para ella también. Y nos acompaña Marcos, el ingeniero agrónomo José Luis Tedesco. Él es productor agropecuario y es vicepresidente de APRESID. Renovado el aplauso para recibirlo. Y nos acompaña también en este espacio el ingeniero agrónomo Juan Pablo Ioele. Él es jefe de la Agencia de Extensión Rural de INTA Corral de Bustos. Gracias a ustedes, me corro si se pueden ver bien. Y con Marcos, sabiendo que él es el gran periodista y que en verdad mi métier está más vinculado con las letras que con este oficio tan importante, se nos ocurrió que podíamos hacer hincapié en la I. Y para ello yo dije, hago un poco de maestrita ciruela y le voy a pedir cortito, en solo un minuto, a los chicos que me ayuden a poner en pantalla algo escolar, chiquito, pero que nos pareció que era un buen puntapié inicial para esto. ¿Lo podemos poner? Fíjense. Karina, ¿de qué me estás hablando? Yo no estoy en la primaria, ¿qué es esto? Esta era la letra I, tal como se conoció, tal como inició. Ahí está, la que es un palito con un circulito. Así nació esa letra. Esa era la I. ¿Y saben para qué se utilizaba? Para incluir. No era que se pronunciaba I. ¿Se pronunciaban? ¿Alguno sabe francés? Sí, seguro que algunos. Por favor, Karina, no nos pongas ahí está, en como aprietos. la I. Esa, ¿se acuerdan? La I. Ni siquiera se pronunciaba como se pronuncia ahora. Y después vino la otra, la que está al lado, la de los fenicios. ¿Y saben para qué se usaba? Como el más, para comerciar. Compraban esto y, o vendían esto y esto otro. Se utilizaba como un más, en esa simbología que daba cuenta de para qué se estaba utilizando. Aparecieron los griegos y le dieron el formato que ustedes ven ahí y después el alfabeto tradicional nuestro. ¿Y qué diríamos? La I es la 26ª letra del abecedario. En el colegio nos enseñan que es un nexo coordinante copulativo conjuntivo. Lo que sabemos es que la I es un nexo por la positiva. Ay, explícame, no entendí nada. O sea, yo no puedo decir Juan ni Pedro. Digo Juan y Pedro, siempre es por la positiva. Si quiero decir que no, digo no como ni duermo. La I siempre suma. Y Marcos me aportaba, y no es la Real Academia, es Marcos. Además, no es una mera enumeración. Para eso tenemos la coma, el punto y coma. La I siempre significa unir, incluir, y evolucionó desde la comercialización hacia la lengua. De ahí, como disparador, van a hablar los que saben. Van a hablar los que saben, que no soy yo, son ellos. Yo me paro nada más para continuar con lo que decía Karina y entender el concepto que muy bien plantea, que
lo que está antes de la I no es posible que sea si no está lo que sigue después. O sea, es todo un conjunto. Estaría fantástico que la única discusión que tenemos acá sea acerca del valor principal de la I, pero a nosotros se nos mete siempre el versus, se nos mete el o en el mejor de los casos. El versus creo que es un poquito más fuerte, ¿no? Como todo en la vida, como bueno, en los últimos años, si quieren hablar de política, que no nos vamos a meter, la famosa grieta, pero viene del Boca River, del Excursionistas Defensores de Belgrano, acá seguramente también tienen en Marco Juárez algunas diferencias. Y el valor, me parece, de lo que hacen cada uno de ustedes, que es trabajar la tierra, vivir a partir de la producción, me parece que vale la pena ponerse a pensar por qué no justamente la tierra, sustrato de la vida, sea el lugar más propicio para unir todas esas cuestiones. Y arrancamos con la primera pregunta de esto, siempre hablando de ambientalismo y producción, porque es lo que un poco pudimos hablar acá, cuidado del ambiente y producción. ¿Por qué creen, y no sé, por ahí vos, Tano, si querés arrancar a plantear esa situación, ¿por qué creen que pensamos mayormente como cosas desunidas y no como una conjunción de cosas? Bueno, yo voy a hacer un poquito por ahí, me voy a remontar un poco lejos, ¿no?, en la historia. El ser humano evolucionó, ¿sí? Evolucionamos como especie y bueno, y nos valimos de la inteligencia para poder de alguna manera dominar la naturaleza y sobre todo competir con las otras especies que nos amenazaban. O sea, hoy nos parece raro esto que yo estoy diciendo. De golpe vos hablás de otras especies que podían competir con nosotros o de la que nosotros éramos presa, y esto parece una locura. O sea, hoy en el ámbito donde estamos en las ciudades y en el urbanismo y toda la evolución que hemos tenido, hemos perdido este foco. Pero la realidad es que nosotros somos una especie más de la naturaleza y como especie de la naturaleza nos pudimos valer de la inteligencia para evitar que otras especies nos depredaran y al mismo tiempo para generarnos el autosustento, es decir, el alimento. En todo este camino hemos perdido un poco esta cercanía con la naturaleza. Por eso, porque yo les digo, ustedes seguramente van a estar pensando, este pibe está totalmente loco, mirá lo que me está diciendo, que nosotros podríamos ser una presa de Karina otra fue especie. al Mirá inicio la cara de la Karina. escritura, vos te fuiste un poquito más atrás, pero está bien. Me fui muy atrás. La realidad es que a veces necesitamos recordar estas cosas porque somos una especie más de la naturaleza y en esto de proveernos el alimento, bueno, tiene que ver, bueno, de qué manera trabajamos para obtener el alimento. Y no tenemos que perder de vista una cosa. Voy a ir con algunos números. En el año 1800, hace nada más que 218 años, fue la primera vez que los seres humanos logramos ser habitantes del planeta 1.000 millones de personas. Hace nada más que 218 años. Previamente a de estos 200 años que estoy hablando, o sea, desde 1800 hasta el Neolítico, desde esa época, nunca se había alcanzado 1.000 millones de personas, nunca habíamos sido 1.000 millones de personas en el planeta. ¿Qué pasó en estos 200 años, estos 218 años, que hoy somos 7.000, ya pasamos los 7.500 millones de personas? Bueno, pasaron algunas cosas. Pasó la revolución industrial, pasó el hecho de que el sistema científico ocupara un lugar más predominante, y en ese sentido aparecieron un montón de tecnologías. Y aparecieron, junto con las tecnologías, apareció el conocimiento, pero también apareció el desconocimiento de esas tecnologías, y junto a esas tecnologías y a ese conocimiento aparecieron los mitos también. Y en este sentido, me parece muy importante remarcar que, por ejemplo, cuando empezamos a analizar cuáles son los dos principales campos de la ciencia que han permitido que hoy seamos más de 7.500 millones de personas en el planeta, y bueno, ahí aparece la ciencia médica y las ciencias agropecuarias, es decir, todas las ciencias que tienen que ver con la alimentación, pero fundamentalmente con la producción agropecuaria. Hoy, como les digo, somos una especie numerosísima en el planeta, somos mamíferos, somos una especie importante desde el punto de vista, si lo analizamos ecológicamente, somos una especie, no somos una especie menor, ¿sí? Tenemos nuestra contextura física, que no somos un insecto que podés encontrar miles de millones en cualquier lugar o un microorganismo que podés encontrar miles de millones en un centímetro cúbico de suelo. Somos mamíferos, como les decía, de un porte bastante importante, y somos 7.500 millones, somos una especie numerosísima. Entonces, estamos logrando
ser bastante sustentables, nos falta mucho todavía. Tenemos estos problemas de cambio climático, que en parte lo hemos generado nosotros, en parte vienen de problemáticas geológicas o de ciclos geológicos, pero quiero decir, principalmente y bastante bien estamos logrando sostenernos en el planeta o sea, generamos algunos problemas que necesitamos resolver, pero la realidad es que somos 7.500 millones de personas. ¿Y qué quiero decir con esto? Si nosotros nos remontamos a cómo se alimentaba el ser humano en el Neolítico, antes del Neolítico, antes de que aparezca la agricultura, era muy probable que cuando el ser humano empezó a manejar el fuego, quemaran directamente un monte entero o un pedazo de selva, porque de esa manera ya todos los animales que se encontraban ahí se cocinaban y era muy fácil ir y hacerse del alimento, que esas proteínas ya estaban cocidas y era más fácil de digerir. Si nosotros hoy quisiéramos alimentarnos de esa manera, en un minuto terminamos con el mundo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo tenemos que poner esto en un contexto de evolución de la humanidad. Y fíjense que la expectativa de vida, y volviendo a esto que les decía, que en el año 1800 éramos 1.000 millones de personas, y hoy somos más de 7.500 millones, en el año 1800 en Argentina teníamos 34 años de expectativa de vida promedio. Y hoy ya estamos alrededor de 75 en Argentina. Entonces, remarco nuevamente esto, los campos que más evolucionaron y los que más aportaron a que nuestra calidad de vida se prolongue y que hoy seamos más generaciones en la Tierra son las ciencias agropecuarias y las ciencias médicas. Entonces, y para redondear, bueno, evidentemente la tecnología nos llega, a veces, yo siempre digo que cuando llegó la tecnología de los fitosanitarios, por ejemplo, al uso común y al uso doméstico, no existió la capacitación suficiente. Hoy, afortunadamente, tenemos este Congreso Nacional de Fitosanitarios, se está trabajando en capacitación. Alguien podrá pensar, es tarde, ya hace 50 años que estamos usando fitosanitarios. Es tarde y no es tarde, o sea, lo estamos haciendo, me parece que es importante. Por ahí me fui un poco amplio, pero la idea era está muy bien. Poner en contexto. Lo fuiste amplio. Pero cerraste en el punto donde queremos llegar, ¿no? Vos decís, la capacitación está, puede ser que se haya demorado, pero hace tiempo que se viene trabajando también en esto. Y acá me parece que la voz de Ana Paula como funcionaria de un distrito como Trenquelauquen, que es responsable de cuidar el ambiente, nos puede contar un poco su percepción de lo que ella ve en los últimos años con respecto a esto, ¿no? Lo que están haciendo productores, aplicadores, todos los que están vinculados al uso de fitosanitarios. Bueno, muchas gracias. Sí, estaba escuchándote, muy interesante. Es muy interesante en la historia de la humanidad la revolución industrial porque a partir de ahí empieza nuestro proceso rapidísimo, sobre todo con el tema de los recursos naturales. Una vez que encontramos los recursos naturales del carbón, el petróleo, empezamos a movilizar por el mundo un montón de cosas a una velocidad que antes no se daba. Y a partir de ahí empezamos a incorporarle al mundo nuevos productos y nuevas cosas. Salió el petróleo, salió el plástico, hoy hablábamos del plástico. ¿Y a dónde voy con esto? Al tema de que hoy estamos parados con casi 9.000 millones de personas y le hemos incorporado tantas cosas a este mundo que no son de origen natural que el planeta no tiene poder de recupero. Por eso estamos en esta instancia de cambio climático, etcétera, desde la visión muy ambiental. Pero tiene mucho que ver. Justamente me preguntas, yo soy funcionaria de la ciudad de Trenquelauquen, estoy a cargo de ambiente y desarrollo sustentable. Y el reclamo que teníamos, que era un reclamo social muy fuerte en el distrito, era justamente por una duda o una evidencia también de efecto en el arbolado urbano que había, pero también muchos años de mucha actividad sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de fiscalización, sin que el territorio, nuestro patio, como yo le digo, a nuestra casa, a nuestro pueblo, pueda absorber o asimilar todas estas cosas que se estaban pasando por alto, que no había leyes que las contenían, que no había funcionarios también por ahí que podíamos empezar a trabajar. Trenquelauquen tiene una historia de gestión ambiental de más de 20 años, con planta de tratamiento funcionando hace 23 años y con vecinos muy preocupados por ese tema. Así que bueno, empezamos a trabajar con el intendente en el control y en la fiscalización de los agroquímicos
que no es solamente la aplicación en el periurbano, era qué hacemos con los bidones, porque nos estábamos pateando los bidones, los estaban prendiendo fuego. Nosotros tenemos todo un histórico también de inundación en Trenquelauquen, así que los bidones estaban siendo acarreados por el agua, en canales, por lluvias, y esto generaba problemas mayores cuando venían las épocas duras de la inundación y teníamos que salir a destapar las canaletas porque estábamos con peligro de inundación. Entonces, desde distintos puntos la situación era crítica y la gente lo hizo saber de esa manera. Empezamos a trabajar con una ordenanza que tenemos que es muy amplia y a veces decimos que es también hasta demasiado, en algunas cosas difícil de conseguir. La circulación de maquinaria, la capacitación a los aplicadores, con un registro de cada máquina que trabaja en el partido. Cada hombre que está trabajando arriba debe tener su capacitación y su carnet habilitante. Además del provincial, nosotros le ponemos una oblea a cada máquina que está en el partido. Delimitamos un poco la cancha en lo que significa el periurbano, porque parecía que estaba la ordenanza, pero que realmente no sabíamos bien hasta dónde llegaba la línea. Y esto había que salir a territorio, caminarlo con el productor, con el aplicador, con el vecino. Tenemos 300 metros de exclusión y 500 de amortiguamiento. Y después otras zonas sensibles que hay en el partido. Tenemos 28 escuelas rurales que son todas dignas de un resguardo ambiental. Tenemos cursos de agua con canales a cielo abierto. Tenemos bombas de extracción de agua potable que abastece a la ciudad. Apiarios y bueno, algunos humedales y etcétera. Así que empezamos a trabajar con todo eso, ya con 3 años transitados consecutivos de capacitación a los aplicadores, de permisos en zonas de periurbano. Esto lo hicimos con un protocolo que firmamos con la provincia para poder controlar ya 178 aplicaciones controladas y constatadas in situ, según la banda del producto en periurbano y según las condiciones técnicas, se permite o no. Y en esto estamos trabajando. Hemos tenido que empezar un poco de cero. El municipio tuvo que poner recursos. El intendente, por decisión política, apostó a que esto era un tema para que teníamos que atenderlo y empezamos a caminar en eso. También abrimos el primer CAT en la provincia de Buenos Aires, el primero habilitado, y desde el año 2006 llevamos 95.000 bidones sacados fuera de la provincia de manera responsable, social y ambientalmente. Así que bueno, una tarea ardua que estamos empezando a transitar entre muchos. Te hago una pregunta y después pasamos con Juan Pablo. Esta experiencia que vos decís, ¿ven que todos estos controles, esta batería de acciones, les está generando resultados concretos? Es decir, ¿bajaron los episodios de cosas que se hacen mal rotundamente? Me gustaría decir que sí. Decilo. La verdad es que no. Ha bajado, es muy positiva en muchas cuestiones. Seguimos teniendo denuncias, por supuesto. Alguna situación sigue sucediendo. Ha bajado la escala, la cantidad de denuncias y eventualmente tenemos alguna denuncia, por ejemplo, de pulverización en horario escolar en zona rural, donde el aplicador sabe perfectamente que lo tiene que hacer fuera de horario escolar. Y tenemos un problema que las escuelas cambian de horario según el invierno en verano y a veces esto nos está pasando. Sin embargo, también hemos generado una confianza en los aplicadores, que son más de 150 los registrados en el partido, que hoy por hoy pueden venir a la oficina de ambiente y preguntar. Y esto creemos que es un avance grandioso porque ellos se sacan la duda y se sienten respaldados en la tarea que tienen que hacer. Y se lo digo concretamente, vienen a ver, me parece que me quieren hacer una macana, mostrarme bien dónde está el lote, y vamos juntos, y de esa manera, si está en periurbano y está en zona de amortiguamiento y se puede aplicar, se aplica y tienen la seguridad de que están haciendo bien las cosas, cosa que antes, hace años atrás, se hacía de noche, bueno, ya saben, de mala manera, escondidas y con todo lo que significa las malas prácticas. Anda pasando el micrófono Juan Pablo y después le voy a dejar preguntar a Karina, pero quedó el micrófono de este lado, nada más es solo por eso. Y a vos, Juan Pablo, acá dueño de casa además, anfitrión,
Vamos a tomar tu caso como caso testigo, Ana Paula, pero ella decía, ¿no? Tenemos 300 metros de exclusión, 500 de amortiguamiento. Ustedes como técnicos, cuando se enfrentan con una situación así, porque yo entiendo que hay muchas posibilidades productivas que se empiezan a perder y que tenés que empezar a tratarlas de otra forma, ¿o no? Sí, bueno, buenos días y gracias por la pregunta. El Tano hace un ratito me intentó convidar agua y le dije que no, pero después de escucharlo hablar le voy a decir que sí. Quiero tomar lo mismo que toma él, porque desde que empezó me voló los pelos. Nada de lo que hay acá es mío, no soy dueño de casa, ojalá tuviese una hectárea en Marco Juárez. El tema me parece muy bueno que se generen estos ámbitos porque el desafío no es técnico y no es productivo, sino que el desafío es comunicacional en la instancia de esa interfase entre lo social y lo productivo. Y en eso hay mucho para aprender desde los dos lugares, como siempre que enfrentamos un problema. Creo que uno de los enemigos más grandes que tuvo esta productividad malentendida versus el ambientalismo fue parte del problema de ponerse en el lugar del saber, ¿no? Uno cuando enfrenta un problema que no solamente es productivo y es social, hay todo un componente que lo aprendés a leer en la medida que quedás involucrado en el problema. Me tocó vivirlo en carne propia cuando me convocaron a coordinar el módulo periurbano, que viene por ahí esa pregunta, y diseñábamos un montón de estrategias productivas, cómo la íbamos a hacer, y nos encontramos que nosotros hoy tenemos una agricultura básicamente sostenida desde el lugar de la tecnología de insumos, que cuando tuvimos que recuperar esa tecnología de proceso para poder enfrentar esos lugares más complicados, se nos quemaban los libros hasta en lo que sabíamos. Me parece una pavada esto que vos bien remarcabas de que nos venden el versus. No, sí, no, lo que decís está muy bueno. Eso de prendernos en cualquier Boca River que nos tiren. El llevar una guerra que tiene una superficie muy pequeña, como pasarla de 500 metros de exclusión a 200, me parece que empezamos a jugar una guerra que si la empezamos a participar y la diseñamos como un lugar de batalla y no de encuentro, se puede terminar perdiendo mucho más, mucho más. Esto siempre trato de hacerlo extensivo en las charlas. Soy el jefe de agencia del INTA de Corral de Bustos, me toca Montemaíz, Isla Verde, se me prendió fuego Montemaíz estando ahí. Y la verdad que lo único que vi con gente subiéndose al conflicto desde los dos lugares, y peor para la parte social, los resultados están a la vista, no ganó nadie. No ganó nadie. Creo que el periurbano es un lugar donde justamente es el mejor lugar para empezar a diseñar es ahí, porque tiene que ser un lugar de unión, tiene que ser el lugar donde nos pongamos de acuerdo. Me parece que es fundamental el diseño y el trabajo que hagamos así en esos lugares, metiéndolo como hace el Tano, con la comunicación. Me parece que es un desafío comunicacional. Entender al otro como una persona que... Se los digo porque me ha tocado participar de debates donde dicen, sí, pero eso lo dice el método científico, y yo el método científico. ¿Y ahí qué haces? Hay gente que decide diseñar su vida y su estrategia para enfrentar el mundo de muchas maneras, y me parece que nosotros agarrando la lanza y peleándonos, entramos a pelear una batalla, me parece que compleja y sin sentido, donde se puede perder más de lo que se gana. Con lo cual me parece que es un desafío de nosotros, del lado de la producción, y encontrar las herramientas como para que ese periurbano y esas áreas de interfase sean ese vaso comunicante, porque en realidad producimos para ellos. Y ellos en gran medida, su sostén económico muchas veces proviene de esa principal actividad en la cual está inserto geográficamente. Sustentabilidad es justamente el lugar, esto es viejo y en la primaria, no se dan mal los conjuntos en la primaria, pero es donde ambiente, sociedad y la parte económica generan esa intersección. Y la económica es parte de la extensión que tenemos que hacer hacia los otros, ¿no? Una persona que no se puede presupuestar dentro de una semana no es sostenible. O sea, no voy a poder ser sostenible con el ambiente si no soy sostenible económicamente en 5 días. Con lo cual me parece que hay que encontrar ese diálogo intermedio para aprender a poder decir y también para poder escuchar.
Bueno, y queríamos preguntarle a Jimena cómo hacer, él acaba de dar su posición al respecto, ay, ahora sí se toma el vaso de agua, para poder hacer que esos dos conceptos converjan en la teoría y en términos prácticos, a partir también de tu experiencia, que también estás trabajando como funcionario pública, además de ser productora. En vos convergen las dos cosas. Bueno, yo creo, y volviendo a tu presentación de inicio, la Y son dos caminos que se unen, convergen, como vos bien lo decís. Y yo creo que la mejor forma de poder lograr esto es que podamos de una buena vez los productivistas o el sector productivo y el sector ambiental converger en caminos. No vernos enfrentados, no somos dos rectas paralelas y para que podamos encontrar la solución tenemos que empezar a caminar el mismo camino. Creo que también la palabra clave es trascender, tenemos que aprender a trascender, tenemos que aprender a que los productores pensemos, nos paremos desde el lado de la gente de ambiente, de la gente que tiene otra visión. Y yo les pido a la gente de ambiente que también haga el esfuerzo de pararse dentro de los zapatos del productor y tratar desde esa perspectiva poder encontrar la respuesta y la forma de encaminar por ahí la solución. Y vos me decís que yo soy gobierno o trabajo en el gobierno y también soy productor. Y creo que si hay algo que me ha enseñado mi trabajo en el gobierno, ha sido ahora a partir de la crisis de la langosta, en donde tuvimos que sentarnos todos. O sea, nosotros en Jujuy no teníamos experiencia de control de la plaga y ante el desconocimiento nos sentamos todos en una mesa, convocamos comité de crisis y se sentaron los productores, se sentaron las agencias, INTA, SENASA, nosotros como provincia, convocamos a Salta también porque veíamos que la realidad era más allá de San Salvador de Jujuy o de la provincia de Jujuy. Y cuando logramos sentarnos todos, también estuvieron, además los productores agrícolas, sentamos a la gente que produce abejas, o sea, que produce miel, los apícolas también formaron parte de la mesa. Y a medida que íbamos teniendo los encuentros, nos íbamos dando cuenta que faltaba alguien más. Llamamos también al Ministerio de Salud Pública, y así fueron, el Ministerio de Ambiente estuvo desde el principio, y fuimos como incorporando distintos actores. Y la verdad que de esa incorporación de muchos actores y de esa mesa grande en donde tiramos un problema y la solución fue de todos, salió una solución que todos estamos dispuestos a cumplir. Y en esa mesa de negociación donde vos decís, bueno, yo como provincia puedo poner los agroquímicos, pero no me pidan que sea yo la que recete o la que haga la aplicación en cada una de las explotaciones, porque cada una de las explotaciones es una realidad en sí y necesito que el técnico de esa explotación sea el que diseñe cuál va a ser la forma de controlar langosta en esa explotación. Y cada uno, bueno, fuimos poniendo o diciendo cuánto disponíamos para la jugada o cuánto estamos dispuestos a dar para lograr este objetivo. Nos dimos cuenta que mientras más ponía uno, otros iba como siendo más positivo y abriendo por ahí, esforzándose cada vez más y encontramos la verdad que una buena solución. La verdad que nosotros los jujeños nos sentimos muy orgullosos y muy satisfechos de la forma en la que pudimos controlar la plaga en Jujuy. José Luis, y sigue Marcos luego con sus preguntas, ¿por qué crees que la mayoría de la gente que considera que no se puede decir productividad y ambientalismo y está en contra de esta posición, considera que el productor no es ambientalista? ¿Por qué crees que piensan eso? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, podría suponer muchas cosas, ¿no? Pero en realidad me cuesta un poco ponerme lo que va a pensar alguien o decir desde acá qué es lo que va a pensar alguien, ¿no? Pero sí
me puedo poner en la piel del productor, de hecho soy productor, y al mismo tiempo decirte que nosotros producimos en el ambiente. Es decir, para nosotros el ambiente es la maquinaria que sostiene nuestro sistema productivo. O sea, no hay un divorcio entre la producción y el ambiente desde nuestra mirada, todo lo contrario. O sea, nos toca producir en el suelo. Entonces, cuando vamos al suelo y miramos qué hay en el suelo, empezamos a ver distintas cuestiones. En 1 centímetro cúbico de suelo, que es una cosita, un dadito así, por así, 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, 1 centímetro cúbico de suelo, hay 10.000 millones de microorganismos. Es decir, ahí hay vida en ese suelo, hay un ecosistema propio del suelo y que nosotros los productores somos conscientes de eso. Es decir, hay un ambiente que a mí me está favoreciendo en mi producción. Entonces, yo de ninguna manera puedo atentar contra ese ambiente porque ese ambiente es el sostén de una producción más eficiente. Entonces, en muchos sentidos, a veces, y por eso yo hacía al principio esta hipérbole un poco así medio volada al inicio de cuando empecé a hablar acerca de dónde venimos desde hace miles de años y a dónde estamos hoy. Y la realidad es que nosotros, como productores, y yo creo que en los ámbitos urbanos, por eso digo que por ahí a veces se da esta dicotomía, en los ámbitos urbanos se ha perdido esta conciencia, pero en los ámbitos urbanos se ha perdido mayormente. O sea, hoy el ser humano, la persona humana, la mayor parte de las personas que habitamos el planeta, que hoy hay una gran parte de la población, que es la mayoría, habita ámbitos urbanos, está desconectada del ambiente y de lo que significa el ambiente como sostén de la vida, que precisamente cuando nosotros producimos a través de la vida. O sea, nosotros cuando pensamos en producción pensamos en cuencas fotosintéticas, es decir, aprovechamos un mecanismo natural que es la fotosíntesis para producir granos, para producir fibras, para producir energía inclusive, alimentos. Entonces quiero decir, nosotros como productores tenemos mucha conciencia de que producimos en el ambiente, que el ambiente es el sostén y, como dije antes, la maquinaria de toda la producción. Y en los ámbitos urbanos, lamentablemente, esa conexión se ha perdido un poco. Y acá quiero agregar un detalle más conceptual. Cuando nosotros pensamos en una ciudad, ¿sí? Y de golpe vemos una ciudad muy arbolada, muy verde, y decimos qué bonita la ciudad, qué belleza, ¿no? Porque realmente hay ciudades que son hermosas desde el punto de vista que hay mucho verde y demás. Hay ciudades que esto no se ve tanto, pero tenemos que pensar una cosa. Las ciudades es la máxima modificación que se le puede imprimir a un ecosistema determinado. Es decir, no hay máxima modificación que le podamos imprimir a un ecosistema que plantar una ciudad. Entonces, de golpe, el ambientalismo es muy extraño esto desde el punto de vista, si nosotros lo miramos en una perspectiva histórica, por eso hice toda esta hipérbole al inicio, si lo miramos de una perspectiva histórica, es muy extraño porque el ambientalismo aparece en las ciudades. Y nosotros como seres humanos que habitamos ciudades debiéramos ser conscientes que la máxima modificación de un ecosistema se la imprimimos en una ciudad. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos, estas contradicciones que tenemos como seres humanos. Y que bueno, que me parece interesante poner sobre la mesa. El productor en este sentido tiene mucha más conciencia del ambiente, sabe que, insisto con esto, que trabaja con seres vivos, sabe que trabaja con elementos esenciales que necesitamos en el suelo para producir. Y bueno, yo por eso digo que desde mi punto de vista, lejos de haber un divorcio o una dicotomía entre productividad o producción y ambiente, por el contrario, hay una sola fórmula que yo veo y puedo reconocer, que es productividad con ambiente, o ambiente con productividad, mejor dicho. Ahora, es muy bueno el escenario que vos planteás, es un escenario casi maravilloso, pero sabemos que después también en el campo a veces pasa otra cosa, porque hay que correr para hacer una aplicación, porque hay alguien que después tiene que hacer la aplicación a otro lado, porque le tocó un tiempo que no es el mejor, pero si no lo hace ese día, por ahí pierde plata y no la quiere perder. Y vuelvo con vos, Ana Paula, ahí, para ver cómo manejan esas situaciones también. A ver, ¿vos ves el escenario que plantea el Tano o ves más por ahí el otro? Bueno, es interesante por ahí ver el tema de
lo que dice el Tano de las ciudades y las condiciones de habitabilidad que tenemos en las ciudades. Y a veces va de la mano de la productividad, hasta donde empujamos la productividad de tal manera que nuestras condiciones de habitabilidad son imposibles, en el campo y en la ciudad. La sustentabilidad va por ahí, me parece, va por una cuestión que las personas podamos vivir de la mano de una productividad que contemple las cuestiones ambientales, que nos permita manejar en en el día a día en unas condiciones que nos parecen a todos saludables. Justamente me parece que ahí está el foco de la cuestión, ver en qué condiciones se hacen las cosas, ¿no? Por ahí hay el impacto que las actividades generan a veces superan estas condiciones, y en eso me parece que es donde tenemos que poner el énfasis. Como decís, si hay una aplicación, hay mecanismos de control, las leyes están para eso, a lo mejor falta más capacitación, por ahí una cuestión de tiempos, una cuestión de volver a las bases en cuanto a las profesiones también. Yo lo veo en el día a día. ¿Quién es responsable? Nosotros en la ordenanza municipal tenemos la responsabilidad solidaria para la aplicación. Esto significa que el productor, el ingeniero agrónomo y el aplicador son responsables solidarios de una misma aplicación. ¿Qué significa? Y que a lo mejor quedó en manos del aplicador solo allá en el lote tener que hacerla a las corridas, como vos decís, pero ahí él no es el único responsable. Él es el último que quedó. Pero el responsable fue el ingeniero agrónomo que asesoró y en definitiva el productor que ordena ese trabajo. Y creemos que la cuestión es integral. Y no es, una cosa que quería destacar, que no es solamente del sector de la producción agropecuaria. La sustentabilidad es en general para todos los sectores productivos, para el industrial, para todos. Pasa que a veces pareciera que otros están más fácilmente reglados y sin embargo parecerá que es el que ha quedado un poco más, ¿no? Relegado en esto. Que nos tenemos que apurar un poco más para cumplir con estas cuestiones, que hablamos de sustentabilidad en general, de todas las actividades, no solamente de una, digo. Les introduzco otro factor que surge cuando suceden estos conflictos. Vos, Juan Pablo, hablabas de Montemaíz, por ejemplo, ¿no? Y es cuando estas situaciones que se dan en algunos distritos empiezan a aparecer gente que son de afuera de los distritos y a veces parece que empiojan la cancha también. Vos viviste esas experiencias, podés contarnos algo. Sí, y justamente eso es una parte de lo que quería decir antes. Muchas veces participando de esos conflictos, los únicos que ganan son los que no están en el conflicto, porque esto es una herramienta ideal para el intendente que quiere tumbar al intendente que está ahí, el que le tiene bronca, el que tiene la 4x4. Entra un montón de problemas de ideologización sobre el tema, por eso para mí es muy interesante trabajar siempre desde la solución, porque el límite es la ley, ¿no? Volvamos a sustentabilidad. Tus derechos terminan inmediatamente donde empiezan los míos, ¿no? Y si nosotros respetamos la ley, vamos a poder sostener una herramienta que es increíble, que es básicamente la de los productos que aplicamos para lograr las productividades que logramos. Si nosotros creemos que mediante el conflicto o participar de una guerra o ideologizarnos, o si nos ponemos la camiseta que nos están poniendo de arriba, o sea, es un negocio bárbaro para el periodista que tiene 2 puntos de rating y quiere meter un... ¿Se entiende? ¿Se entiende? En el lugar donde vos tenés el conflicto y tenés que generar soluciones, no se generan las soluciones y le da de comer a un circo que no tiene nada que ver con eso. Se entiende, te la voy a dejar pasar, esa de los periodistas, pero no importa, déjalo ahí. Siempre que hablo vos tenés que saber que de vos no estoy hablando, te lo dije en la primera. No, pero ¿se entendió? Sí, está clarísimo. El límite es la ley y muchas veces a partir de esos conflictos surgen nuevas leyes o disposiciones que a veces no terminan de ser soluciones o agravan los conflictos también. Sí, o sea, lo preguntaste y lo contestaste perfecto. Es así. ¿Y cómo manejamos esas situaciones? Las funcionarias, a ver, acá, tienen que poner acá, vos no sos funcionaria, bueno,
otra vez. ¿Cómo maneja el poder municipal cuando surgen situaciones en el pueblo? Bueno, a veces nos dicen que estamos jugando en solitario en algunos casos, que nos duele, pero la verdad es que cuando tenés mucho reclamo social, y es una obligación del intendente de atender estas cuestiones. Por supuesto, hay que empezar a trabajar con las herramientas que hay, y quiero destacar que lo mencionaste también, nosotros tenemos un consejo asesor de ambiente y agroquímicos en la ciudad que está conformado por distintas instituciones. Estaban sentados los ambientalistas, está la universidad, está el INTA, está la sociedad rural, aeroaplicadores, cooperativa de apicultores, las empresas de ventas de insumos. Están todos los que están relacionados y que de alguna manera u otra les toca trabajar este tema y tenemos que sentarnos y tenemos que trazar las condiciones en las cuales esto se debe desarrollar. Es algo, como decía también, es algo nuestro. Hasta dónde el periurbano siempre va a estar en conflicto, porque es una zona de conflicto, siempre. Trenquelauquen ha crecido muchísimo en los últimos años y esto genera roce. Ambiente es conflicto, nunca te van a venir a decir qué lindo, cuántas emisiones de CO2 que evitaste este mes. De ninguna manera, siempre es lo negativo. Uno tiene que aprender a lidiar con el conflicto, pero también trazar un objetivo, un mediano y un largo plazo hacia dónde queremos ir. Y esto se hace entre las instituciones y las personas, porque en el pueblo todos somos nombre y apellido, nuestros hijos van juntos a la escuela, somos personas, nos conocemos cara a cara. Sí. Sí, yo quería aportar a este tema que antes de la próxima pregunta, Marcos, que a mí me gusta abordar mucho este tema desde la perspectiva del proceso social, ¿no? O sea, nosotros con este tema de los fitosanitarios y un poco lo que contaba recién a Paula, está todo el tema del proceso social, y el proceso social a veces necesita estar conducido o necesita tener algún tipo de, digamos, de lineamiento para, a veces sirve este tipo de cosas, porque cuando el proceso social está liberado y no hay una especie de conducción, es mucho más complejo. Es decir, aparecen los productores que están en su derecho de producir en el área periurbana, aparecen los ambientalistas que por ahí reclaman estas cuestiones que a ellos les genera temor y de hecho atemorizan al resto de la sociedad. Y en esta dinámica se genera un proceso social que va dando resultados. A mí me gusta contar siempre que hay una ley de fitosanitarios, que en realidad se llamaba Ley de Agroquímicos, del año 64, una cosa así, en Córdoba, que esa ley obligaba a utilizar agroquímicos para eliminar las plagas. O sea, había una obligación precisamente porque corría riesgo todo lo que tiene que ver con la alimentación, ¿sí? Y uno cuando ve esas legislaciones que están escritas las puede buscar en internet. Entrás ahí en Infoley y puedes encontrar esas legislaciones. Hay un montón de este tipo de legislaciones. Esas legislaciones obviamente no versaban acerca de buenas prácticas agrícolas, ni del buen uso, ni demás, sino que obligaban a usar los agroquímicos por el temor a perder la seguridad alimentaria, ¿no? Para que no atenten contra la seguridad alimentaria. Y llegamos a este otro extremo, que hoy hay personas que están pidiendo que se prohíba el uso de agroquímicos, ¿sí? Entonces, realmente entre esas dos, si podríamos poner, entre esas dos posiciones extremas, una que cuando apareció la tecnología, muchos productores, como no la conocían, no se animaron a usarla y sacaron leyes para que la usen, a esta otra en la cual dicen, no los usemos. Bueno, en el medio creemos que hay, o creo yo por lo menos que hay un justo equilibrio en el cual debemos trabajar y tratar de encontrar. Y lo último que quiero agregar para redondear es que este consejo que nombraba recién Ana Paula, nosotros venimos trabajando, y por eso hablaba un poquito de lineamientos y que por ahí ayuda a ordenar, con un esquema que nosotros promovemos desde APRESID que se llama Municipio Verde. Y en el esquema de Municipio Verde, precisamente hay pautas acerca de cómo trabajar la problemática de la periurbana, pero hay que entender claramente, hoy lo hablaba con Luis Balestrini, que está por ahí entre el público, hay que entender que esto es un proceso social y no se lleva de un día para el otro, no se lleva a cabo de un momento para el otro. Esta problemática social, y quiero decir, en el caso del Municipio Verde le pone método, en Trenquelauquen estamos tratando de llevarlo adelante,
pero tiene una dinámica de ida y vuelta, de esta cosa de que no es algo inmediato y que pasa de un momento para el otro. Pero sí, claramente, en la medida que tenemos método, nos ayuda a encontrar más rápido otros cauces y a encontrar acuerdos. Pasar el micrófono para allá, para los chicos. Le vamos a preguntar a Jimena igual, desde allá, desde el norte, desde Jujuy, con realidades productivas por ahí muy distintas a las que hablamos acá, ¿cómo ven ese vínculo también entre productores, ambiente, el rol también de las instituciones? No, si quiero responder, estoy hilando la respuesta nomás. Bueno, en realidad tenemos muy buena relación, Ministerio de Producción y Ministerio de Ambiente empezamos a trabajar bastante. Lo que sí tenemos mucho camino por recorrer, nos falta todavía mucho trabajo en campo para hacer. La realidad es que nosotros tenemos un abanico de productores muy diversos. Tenemos desde productores de cultivos muy intensivos como los de hortalizas o frutícolas o el tabaco, a productores extensivos como los cañeros o los de productores de legumbres. Y dentro de ese mismo abanico, por ejemplo, dentro de los productores intensivos, no es lo mismo un productor de tabaco que tiene un mercado especial, que lo tracciona desde el exterior con el uso y la implementación de buenas prácticas, versus el productor hortícola que tiene un mercado local que no tracciona demasiado. Y es ahí donde tenemos que estar presentes, por ahí Ministerio de Ambiente y Ministerio de Producción, tratando de traccionar, digamos, para la implementación de buenas prácticas. Y dentro de ese marco es que firmamos un convenio con APRESID para que nos ayude a transitar ese camino. Pero bueno, estamos empezando. Y ya llegando sobre el final, si no les parece mal, Marcos es un gran preguntador, y yo soy, ¿se acuerdan de Anita Nota? No digan que no porque me hacen quedar como una anciana. ¿Se acuerdan? Todos dicen que sí, era un personaje de Pepe Biondi. Digan siempre que sí. Sí, no soy, por supuesto. Bueno, yo soy una anotadora. Entonces lo que hago es tomar nota de algunos de los conceptos que ustedes vertieron en este ratito y me parece que puede ser el mejor resumen de la charla que tuvimos, porque es lo que ustedes estuvieron contando. Cada uno se va a identificar con aquello que dijo. Se puntualizó en un momento que de la mano de la evolución del hombre también ha habido una evolución del conocimiento. Lo que no evolucionó, y del conocimiento y de la tecnología, lo que no evolucionó y sigue de la mano en muchos casos del conocimiento es el tema de los mitos, y es sobre eso, sobre lo que estamos trabajando. Pero también se puntualizó en esta charla que uno de los artífices de esta creciente expectativa de vida y de también el crecimiento del número de personas en el planeta tienen que ver con las ciencias médicas y con la producción agropecuaria, y que quizá esa es una de las cuestiones que debamos en materia comunicacional poner de relieve. Por otra parte también se puntualizó, y por parte aquí de quien representa Trenquelauquen, que no solamente había que tener en cuenta el compromiso de los productores, y lo subrayé, sino también el control y la fiscalización por parte del Estado. Y también se dijo que esta es una tarea que, dando el ejemplo, hoy estamos realizando todos, estamos trabajando entre muchos, se dijo desde Jujuy, utilizando esa frase, ¿no? Estamos trabajando entre muchos. Pero también se señaló que el desafío no es técnico nada más, no es productivo nada más, sino que es esencialmente comunicacional. Y allí nos toca a todos, absolutamente a todos. Que el mayor riesgo que podemos atravesar no es el de oponer productividad a ambientalismo, sino el ponerse en el lugar, el no ponerse en el lugar del saber, se dijo aquí. Pero también se señaló que el periurbano debe ser el lugar de unión y no de enfrentamiento entre ambos sectores. Y ya para ir concluyendo, la mejor forma de lograr una convergencia es recorrer juntos un camino
es buscar juntos el camino correcto. No somos dos rectas paralelas, se dijo acá como parte de la sociedad, sino que la palabra clave para nosotros es trascender. A partir de la incorporación de muchos actores se puede entrar a cambiar conocimiento. Son textuales de lo que se dijo aquí. Y para concluir, cuando pensamos en producción, pensamos en la vida, dijo para mí el ingeniero Tedesco, todos le dicen el Tano. Yo digo el ingeniero Tedesco, el señor vicepresidente de APRESID. Dijo, cuando pensamos en producción, pensamos en la vida y tenemos mucha conciencia de que la producción es el ambiente y que no producimos contra el ambiente, sino en el ambiente. Lejos de haber un divorcio entre productividad y ambiente, hay productividad con ambiente. Y ahí reemplazó la I. Muy bien, muy buen resumen de los conceptos más centrales. Yo digo que me voy quedando con una idea de que por lo menos hay diálogo y eso siempre está bueno para crecer. Dos preguntitas que me alcanzan acá del público. La primera se la vamos a hacer al Tano, para marcar una diferencia. ¿Considerás, Tano, que el productor está en sintonía con los conceptos de sustentabilidad, responsabilidad ambiental y cuidado del ambiente? ¿El productor es consciente de estos conceptos a la hora de producir y aplicar los productos fitosanitarios? Con una mano en el corazón, te pido. La mano en el ¿no? corazón, así. Dale. Bueno, como en toda, si se quiere, en todo grupo social, hay un grupo de cabeza, un grupo de cuerpo y un grupo de cola. Hay un grupo de cabeza que lo podemos distinguir claramente en el ámbito agropecuario, donde realmente cumplen con todo lo deseable y todo lo que pudiéramos tener hoy desde el punto de vista tecnológico y del marco legal vigente y aplicable, y como dije antes, ¿no? Deseable para una producción sustentable. Después tenés un numerosísimo grupo de cuerpo, que ahí hay un degradé, en el cual hay cosas por ajustar. Hay algunos que tienen pocas cosas por ajustar y otros que tienen muchas cosas por ajustar. Y lamentablemente hay un pequeñísimo grupo de cola que atenta contra todo el activo colectivo, que muchas veces no se ciñe a lo que realmente corresponde hacer. Y esto lamentablemente pasa en todos lados. Hay gente que se sube a su coche y sale a manejar y no se pone el cinturón. Y las empresas, y esto no va en contra de ninguna empresa, pero se derogó la ley para que pongan, o sea, no la ley, una resolución para que todos los coches en Argentina utilicen control de estabilidad y control de tracción, y las empresas lo aprovecharon y no todas pusieron el control de estabilidad y control de tracción, y como se demoró 2 años, se demoró 2 años. Y eso puede implicar que haya un mayor número de personas accidentadas. Entonces quiero decir, en cada ámbito encontramos lamentablemente estas cuestiones que tienen que ver con la falta de responsabilidad. Y por eso no es que señalo a nadie en particular y que la industria automotriz se la tome conmigo porque estoy diciendo esto, pero es una realidad que ha pasado. Y lo mismo pasa con algunos productores. Lamentablemente hay un grupo muy chico de productores que atentan contra todo el activo colectivo, insisto con esto. Tenemos el activo colectivo del sistema productivo que, como decía Juan Pablo antes, todos dependemos de este sistema productivo, dependemos, nuestra alimentación, nuestra vida depende de este sistema productivo. Cuando nos ponemos a pensar de lo que nos vestimos, lo que nos alimentamos a diario, la mayor parte de todo lo que usamos a diario proviene de la producción agropecuaria. Entonces, es lamentable que haya algún pequeño grupo que atente contra todo este activo colectivo y que, como dije, hay un grupo muy importante de personas y de productores que están haciendo las cosas realmente al nivel tecnológico y del marco legal que hoy hay disponible de una manera deseable y óptima, un grupo de cuerpo, para redondear la idea, y un grupo de cola que, bueno, que es tenemos que hacer foco especialmente en eso para corregirlo, ¿no? Y ahí aparece la fiscalización que decía Ana Paula. Me parece fundamental el tema de la fiscalización y ahí, para el que no lo entiende por las buenas, va a entender a través del bolsillo y eso es interesante que pase. Mira, ya que hablas de fiscalización, la pregunta siguiente es justamente para Ana Paula. Preguntan, y esto ya es algo muy concreto del municipio, ¿no? Dice, ¿tienen personal veedor suficiente para los casos de aplicación en zonas agrícolas en horarios no administrativos, noche, feriados, etcétera? ¿Cómo lo implementaron? Y después pregunta si se involucran las instituciones y los vecinos o solo actúa el municipio. Bueno, un poco antes de responderte quería comentarle al Tano que a veces, al principio cuando empezamos a trabajar, venían algunos a preguntarnos cuánto era la multa.
a ver si había alguna manera de pagar la multa y seguir haciendo las cosas mal. Eso fue cambiando, pero también pasaba, ¿no? Como que la resistencia al cambio es importante. Nosotros tenemos un sistema, hay una asociación de ingenieros agrónomos recientemente conformada en Trenque, está el Colegio de Ingenieros de la provincia también conformando este espacio. Nosotros lo que hacemos es un permiso que se tiene que entregar en el municipio 48 horas antes de la aplicación, por lo menos. Si el productor e ingeniero agrónomo es muy ordenado y sabe que en la semana va a hacer la tarea, no importa el día exacto porque eso depende de las condiciones climáticas, pero les pedimos que traigan el permiso con anterioridad. Nosotros revisamos el permiso en función de dónde está el lote, qué productos van a hacer y quién va a ser el maquinista y la máquina que lo van a trabajar. En función de eso, nuestro ingeniero agrónomo municipal da el ok y aprobamos la aplicación en ese periurbano. Después, la constatación in situ se hace en el momento óptimo de la aplicación y ustedes deben saberlo mucho mejor que yo, eso es a primera hora de la mañana o última hora de la tarde. Trenquelauquen tiene muchos vientos, normalmente esa hora es cuando mejor las condiciones del viento dan y eso se arregla con el constatador. Si tienen que salir a las 5 de la mañana, va a las 5 de la mañana. Si tenemos que trabajar un fin de semana, lo hacemos. Si el constatador no puede, va otro del equipo municipal. La idea es ahora que empezó la campaña, es estar, porque es la única manera de poder constatar de que eso se hace bien. Si no estamos, entonces no podemos llevar adelante las buenas prácticas, porque es un miti-miti. Así que bueno, por ahora estamos. Y te hago la última, ¿qué esfuerzo implica por parte del municipio controlar eso? Porque decís, bueno, ahora tenemos que estar, pero digo, ¿es un movimiento descomunal o es simplemente un poco de organización y sí, obviamente que los recursos estén un poco más disponibles? Tenemos, por ahí depende de cada provincia. En la provincia de Buenos Aires nosotros somos funcionarios y controlamos el partido entero. Significan 3 ciudades en Trenquelauquen en el partido y otros centros poblados más chicos, las 28 escuelas rurales, etc. En Trenquelauquen hay 27 lotes de periurbano que son los que teóricamente son para ser constatados, más las otras ciudades. Las dimensiones y va en función de la campaña. Ahora empezó la época de mucho trabajo y después de marzo baja. Los cursos de los capacitadores los hacemos entre junio y agosto porque sabemos que cuando están con menos trabajo. Bueno, vamos en función de la dinámica de la producción también. Nos vamos ayornando y vamos aprendiendo porque es un intercambio, como te decía. También es cierto que este acompañamiento ha ido también con algunas sanciones, multas, secuestro de maquinaria, de todo un poco y después de un par de años de multas y todo ya hemos empezado a transitar el camino de que sabemos qué es lo que hay que hacer. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. En realidad ya no nos queda más que agradecerles, pedirles un aplauso para los 4 panelistas, por favor.